Buenas noches, queridos hermanos. Grandes y ricas bendiciones sean derramadas para cada uno de ustedes. Ministerios Príncipe de Paz les da la bienvenida a este nuevo tema, trasfondo del Antiguo Testamento. Para comprender con mayor claridad el texto de las Escrituras es necesario entender el entorno físico, cultural, literario que Dios escogió cuando dio su palabra a la humanidad. Paul F. Ferris. Dos anfitriones de cierto programa de radio discutían sobre los recientes desastres naturales. Informaban que alguien había sugerido que este era una magnífica ocasión para considerar lo que Dios podía estar diciendo mediante estas dificultades. Ninguno de los dos encontró una idea que fuese válida. Uno de ellos, una mujer, declaró que no creía en Dios del Antiguo Testamento. El problema con este concepto del Dios de la Biblia hebrea, nuestro Antiguo Testamento, el Dios que Jesús afirmó que había venido a glorificar. Jesús, que su misión consistía en ofrecer la expresión definitiva del Dios del Antiguo Testamento, no solo requería, sino también otorgaba. El Antiguo Testamento presenta un verdadero problema para estos comentaristas del radio. Bernard Anderson dice que no hay otro problema más importante que este. Es una cuestión que enfrenta todo cristiano en la iglesia, ya sea un teólogo profesional o un pastor de una congregación o un laico. No es exagerado decir que de este asunto depende el significado pleno de la fe cristiana. Esto es evidente si se toma en serio la manera en que Jesús y los escritores del Nuevo Testamento consideraban a la Biblia hebrea. Muy al comienzo de su ministerio público, Jesús estaba enseñando en una zona de montañas de Galilea. Uno de los asuntos de los que se refirió era la noción de que ahora el Mesías había venido. La Biblia hebrea estaba obsoleta. Él no negó categóricamente. No pienso que he venido para abogar la ley de los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. De cierto les digo que hasta que piensen que el cielo y la tierra, ni siquiera una jota ni una tilde pasará, hasta que la ley y hasta que todo haya sido cumplido. Mateo 5, versículos 17 y 18. Dios, habiendo hablado en otro tiempo y muchas veces y en muchas maneras los padres por los profetas, en estos últimos días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero y todo por el medio en quien asimismo hizo el universo. Él es el resplandor de la gloria y la expresión exacta de la naturaleza, quien sustenta todas las cosas con su palabra y su poder. Y cuando hubo hecho la purificación de nuestros pecados, se sentó a la diestra de la majestad de las alturas. Hebreos 1 del 1 al 3. Se afirma que el Dios de la Biblia hebrea y el Dios del Nuevo Testamento son uno y el mismo. El Mesías del Nuevo Testamento estaba activo en los eventos que registra la Biblia hebrea, y que el mensaje que Dios habló por los profetas y por él mismo en esencia es el mensaje que pronunció por medio de su Hijo. Ahora bien, es significativo que la Biblia hebrea ni el Nuevo Testamento fueron escritos en un momento estéril. Los relatos de las enseñanzas de las Escrituras tienen lugar en un escenario con personajes, lugares y situaciones de la vida real. Escenario, utilería, actores son parte integral de una autorrevelación de Dios. Para comprender con mayor claridad el texto de las Escrituras es necesario entender el entorno físico, cultural y literario que Dios escogió cuando Dios dio su palabra a la humanidad. Entorno físico. La literatura de la Biblia hebrea toma forma, color, entorno físico que provee el telón de fondo de sus narraciones, poseía otras formas literales. En primer lugar, el contexto de la Biblia hebrea es oriental, no occidental, asiático y africano, no europeo. Está cercano al Oriente o como algunos los llaman, el Medio Oriente.
a media luna fértil. El escenario físico, el que tiene lugar la historia que nos narra la Biblia hebrea, ha sido llamado la media luna fértil. Se trata de una franja de tierra cultivable anclada en dos grandes sistemas fluviales. Por un lado, una medida de luna, que está compuesto por una cuenca que forman los dos ríos, el Tigris y el Éufrates, los cuales nacen en las montañas de Armenia. Geográficamente, los historiadores se refieren a esta región como la Mesopotamia o tierra entre los ríos. La Mesopotamia se extiende desde la frontera del sur de Irán hasta el sureste de Irán, hasta Siria y al sureste de Turquía, a unos 800 kilómetros al suroeste del río Nilo. Corre hacia el norte desde el Valle de Egipto hacia el delta del Mediterráneo. La conexión entre estas grandes áreas es un estrecho puente de tierra cultivable a lo largo de la costa oriental del Mediterráneo a través del Líbano de Israel modernos. La geografía y la topografía forman la interacción social y comercial entre las dos regiones que anclan para que fluyan a través del cuello de botella del antiguo Israel. Este es el cuello de botella en el que se desarrollaron la mayoría de la Biblia hebrea, la institución de los tres continentes. El relato bíblico llama la atención a que Dios situó estratégicamente a Israel en una tierra puente que conecta los tres continentes, África, Europa y Asia. Esta realidad se refleja en la flora y en la fauna que reportan la narrativa, la poesía y diversas facetas de las culturas de Canaán de Israel. Dios llamó a Abraham desde la tierra natal de Mesopotamia y lo llevó a ese puente entre el mar y el desierto. Tal vez lo más espectacular de Canaán, a la diferencia de cualquier otra parte del cercano oriente, es la tensión experimental entre el desierto y la tierra cultivable. Abraham plantó su tienda y construyó un altar a Yahvé en Betel, a unos 1000 metros sobre el nivel del mar Mediterráneo, y estaba situado a unos 50 kilómetros al oeste. A escasos 6 o 8 kilómetros de este Betel estaba el desierto que desciende precisamente a la gran falla del valle por el río Jordán que fluye casi 2 kilómetros más abajo. Las montañas de Judea, con sus profundos cañones en forma de V, cortan la cordillera central de este a oeste, hacen difícil viajar y convierten en la zona en un verdadero desafío en la unidad política. A diferencia de Egipto o de Mesopotamia, el corazón de Canaán carece de un río importante que riega la tierra, el Jordán, su río principal situado por debajo del nivel del mar. No ofrece ayuda o esperanza a los agricultores o pastores en las montañas centrales. Todo lo que vive aquí siente la tensión entre la montaña y la llanura. Esta es una franja tan estrecha de tierra cultivable desde donde el agua es un bien escaso y también se genera tensiones entre agricultores y ganaderos. Abraham, un pastor experimentado, situó esta tensión. El relato bíblico lo sigue hasta África, donde buscó alivio a la hambruna que azotó el territorio del puente de la tierra. Más adelante su nieto Jacob también huyó hasta África con su familia para escapar de la hambruna extendida. Dios describió a la tierra prometida a Moisés no solo como una tierra que fluye leche y miel, Éxodo 3:8, sino también como una tierra de montes y de valles, que bebe el agua de la lluvia del cielo, Deuteronomio 11:11. Este es el contexto que declaró. Guárdese pues, no sea que su corazón se engañe y aparten y sirvan a otros dioses y se inclinen a ellos. No sea que se encienda el furor del Señor contra ustedes y cierre los cielos y no haya lluvia ni la tierra de su fruto y perezcan rápidamente sobre la buena tierra que el Señor les da. Deuteronomio 11 del 16 al 17. La tierra prometida a Abraham y a su descendencia fue un terreno
de prueba, un lugar donde la fe fue examinada. Contexto cultural. Aunque hay mucha evidencia material del desarrollo cultural anterior al final del cuarto milenio, estos datos se conocen como prehistóricos por falta de textos escritos para cotejar con los relatos materiales no literarios. Los primeros textos escriben y describen hasta la fecha que provienen de la agricultura sumeria del sur de Irak. A fines de aquel milenio, por consiguiente, se dice que la historia comienza en Sumeria, como Samuel Kramer tituló su libro. Muy poco después, en otro extremo de la media luna fértil, en Egipto, se encontraron documentos escritos. La Edad de Bronce, 3100 al 1200 a.C. El advenimiento de los textos escritos conduce en primer periodo sobre el que es posible desarrollar una historia basada en el escrito que se complementan con los utensilios y otros restos de materiales. Con una comunidad o una sociedad de arqueólogos aluden a este periodo como la Edad de Bronce, puesto que los instrumentos de la industria y de la guerra se fabrican con bronce. En cambio, de implementos de piedra, metal fundido, impulsó el avance cultural significativo, puesto que las ideas seguían guiando la estructura continua predominante. Las nuevas tecnologías generaron avances en la arquitectura monumental y defensa. Las ciudades se convirtieron en centros de cultura, comercio y seguridad. Todos estos avances tuvieron o estuvieron asociados con el desarrollo de la escritura. Los textos más antiguos de la Mesopotamia son de la naturaleza esencialmente económica, inventarios activos, en este caso del ganado. El advenimiento de la ciudad dejó también una marca de una estructura social. La familia, el clan seguían siendo importantes, pero estas relaciones de parentesco comenzaron a ser contrarrestadas por las asociaciones políticas en las ciudades de Estado. El rey reemplazó al padre como figura social clave, dando lugar al reino más amplio y luego a un imperio. El cambio cultural ulterior se observa en una variedad de textos que trataban la astronomía, la matemática, la medicina, la jurisprudencia, actividades bancarias, finanzas, comercio e industria. En el suroeste de la Edad de Bronce fue testigo de una consolidación de comunidades. Menes, el primer faraón de la primera dinastía, recibió la corona debajo de Egipto Norte, a la vez que llevaba la corona de los nativos del Alto Egipto. Entre los dos aspectos más destacados del desarrollo de Egipto se encuentra la arquitectura monumental y una creciente capacidad en el manejo de las matemáticas, la geometría y la ingeniería que se requirió en Egipto unificado, continuo, fortaleciéndose económica y militarmente, y llegó a dominar el puente de la tierra en el que estaba Canaán. El poder y la presencia interracial de la nación llegaron a su punto culminante durante la octava dinastía a mediados del siglo XV a.C. El faraón Tutmosis III participó en las 17 campañas militares y más allá de Canaán para establecer a Egipto como una superpotencia, esparciéndose en Asia Occidental. El botín y los tributos proveyeron al imperio un capital que se dedicó a la construcción de templos, dando lugar a la institución religiosa que poseían cuantiosas posesiones. La Edad de Hierro, del 1200 al 332 a.C. En la Edad de Hierro comenzó un vacío, un poder a lo largo de la costa del Mediterráneo, el Levante, sin la influencia estabilizadora de una superpotencia del sur-oeste, noreste de las ciudades de Estado. Por lo tanto, él levemente aprovechan cualquier oportunidad para controlar las principales arterias comerciales sociales de la zona. Cuando en alguna ciudad-estado o grupo tribunal no pueden establecer el control por sí misma, se forman alianzas. La Biblia informa las coaliciones entre el rey David y los filisteos en un momento dado. Otro David peleó contra ellos.
Cuando se dividió la monarquía de Israel después del reinado de Salomón, Israel en el reino del norte algunas veces se alió con los arameos y en otras los combatió. A menudo parecía que la cultura pagana ejercía mayor influencia en los descendientes de Abraham que en la cultura israelita sobre los paganos. Excavación arqueológica en la ciudad vieja de Jerusalén. Tal vez uno de los resultados más significativos de este periodo sin superpotencias fue que se sentaron las bases para el establecimiento del reino de Israel, que llegó a ser como un imperio titulado propio bajo el mando de David Salomón, pero ese periodo duró muy poco. En los siglos XII a.C., Asiria comenzó a reafirmar su poder. Las campañas militares casi anuales de Asurbanipal II dieron lugar a un mayor estatus de ingreso. Salmasar III, su sucesor, continuó este renacimiento y con las próximas décadas Asiria alzó una posición como superpotencia, un resultado de la caída del reino del norte de Israel y una mayor posesión del reino del sueño de Judá. En la parte derecha del gráfico de la página de la presentación podemos observar dichos restos arqueológicos. Contexto literario. La literatura de la Biblia hebrea nos obliga a notar que la audiencia original tenía un sentido agudo de lo que se trataba la palabra de Dios. Sin embargo, el medio literario de Dios empleó para registrar la revelación de sí mismo y su voluntad no fue el único. Es decir, en un sentido más amplio, la literatura bíblica no discrepa mucho de la literatura de los otros pueblos circunvecinos. El Dios de la Biblia hebrea era distinto del espacio, del tiempo, de la materia que creó. No obstante, Dios no estaba al margen de su creación, ni lo mostró recientemente al utilizar las características del orden creado, incluyendo las culturas, para interactuar con los seres que hizo a su imagen. Si bien existen muchas similitudes entre los diversos géneros de la literatura bíblica hebrea y la literatura de los pueblos circundantes, la Biblia afirma que la comunidad de la palabra de Yahvé. Reyes y profetas. Entre los relatos de los archivos de Amenhotep III en el año 1402 al 1363 a.C., se descubrió una colección de 400 tablas cuneiformes llamadas Cartas de Amarna. En la mayoría de las cartas de los reyes vasallos de Canaán y Asiria, a partir del importante cuerpo de los textos históricos mesopotamios, los egipcios se han creado disciplinas universales a la asirología y a la egiptología, informes que contactaban contra Israel y encontraban los escritos de cada uno. El concepto del profeta puede verse en los escritos en dos extremos de media luna fértil, textos egipcios como las abominaciones del Ipower y las profecías de Neferti reflejan un papel profético en el desafío de la comunidad y del rey y el poder hacer predicciones. Los profetas representan los textos mesopotámicos que concentran al rey y sus actividades de bienestar. Abraham Malamat observa que esta clase de mensaje es significativamente distinto a la profecía bíblica, que presenta una ideología religiosa plenamente desarrollada en un manifiesto ecoestéril y un propósito nacional junto a una visión universal. La sabiduría. La mayor correspondencia literaria entre la literatura hebrea y sus vecinos se ve en la literatura sapiencial egipcia. En concreto, la sabiduría dictada muestra muchas similitudes con los proverbios hebreos. Entre la literatura sapiencial mesopotámica, la sabiduría diáloga revela algo parecido con Job y Eclesiastés. Literatura del antiguo cercano oriente, historia primitiva. Las historias de creación, textos que descubrieron en el antiguo cercano oriente, preservan historias de la creación Atrahasis. Nos cuenta que de los dioses que
cansados del trabajo, crean un ser humano para aliviar sus responsabilidades. Enuma Elish narra cómo Marduk asciende de la cabeza del panteón babilónico y se dice que creó al mundo con un cadáver de un dios Tiamat. Los seres humanos fueron creados de la sangre de Kingu, otro de los dioses de la muerte, para aliviar a sus trabajos a los dioses. De Egipto proviene la teología mentfita de la creación, que otorga un lugar primordial al Prat, a la deidad patrona de Memphis, que creó no solo diferentes dientes y labios, es decir, por medio del habla, a diferencia de Atum, que creó con sus manos y el semen. El diluvio. La literatura temprana en la Edad de Bronce Mesopotamia narra un desastre natural resultado de el disgusto de los dioses. Un rey escapó en una barca a una eminente extinción de la humanidad. El tema del diluvio se encuentra en los antiguos textos sumerios, acaicos, babilónicos, hivitas, urritas. En otro extremo de la media luna fértil se ha conservado fragmentos de la historia de un diluvio del libro egipcio de los muertos. La ley. Se han preservado una serie de códigos jurídicos mesopotámicos. Uno de los más antiguos corresponde hasta ahora a un código del Ur-Nammu, fundador de la dinastía que favoreció el nacimiento sumerio del término del tercer milenio antes de Cristo. La parte que sobrevive demuestra que hay un interés por promover la justicia social y desterrar la maldición, la violencia y los conflictos mediante el Código Civil y Penal. Las leyes de Esjuna del siglo XIX a.C. combinan el derecho civil y el penal. El mismo siglo del Código del Libd Ishtar se centra en el derecho civil. Tal vez el código menor conocido en extenso que se atribuye a Hammurabi, siglo XVIII a.C., del que se conservan 228 disposiciones. Si bien hay muchos paralelos entre la ley hebrea y la ley de sus vecinos, también hay diferentes significativos. Los grandes códigos de derecho y las culturas mesopotámicas se basan en la autoridad del rey. La ley hebrea fue dada por Dios antes que Israel estuviera o tuviera un rey. Por consiguiente, los códigos mesopotámicos son seculares, mientras que la ley hebrea es sagrada. La ley hebrea tiene una base teológica para su código civil y penal. Por ejemplo, la ley causística del código de Hammurabi prevé el castigo para un homicida, pero la ley mosaica fundamenta la prohibición del homicidio en el contexto del carácter único del Dios verdadero, explicando el castigo en razón de que el homicidio destroza la imagen de Dios. Violar la ley mesopotámica se considera una infracción. La violación a esta ley hebrea se entiende como pecado. Literatura hebrea. Textos previos. Como ya se señaló, la Biblia hebrea no apareció en nada. Se desarrolló en el tiempo y en espacio real y tiene un contexto. Los autores bíblicos escribieron los sucesos del pasado utilizando diversos géneros y otras fuentes de material de apoyo de diferencia para sus lectores que viven en otros detalles, si así lo desean. Esto se muestra con una gran claridad en las crónicas de Moisés, también citada el libro de las batallas, Números 21:14. Y Josué se refiere al libro de Josué 10:13, el canon y el texto de la Biblia hebrea. El proceso de la relación luego del libro de la Torá vienen los profetas anteriores, José, jueces, Samuel, reyes, los profetas posteriores, Isaías, Jeremías, Ezequiel, el libro de los 12, los profetas menores, y el último de los escritos, los poéticos y suspensiales, Salmos, Proverbios, Job y el Mejillot, rollos leídos en la literatura anual, el Cantar de los Cantares, Ruth, Lamentaciones, Eclesiastés y Esther.
e Historia, Daniel, Esdras, Nehemías y Crónicas. El término canon aplica a la literatura reconocida oficialmente como autoritativa. Se utiliza en la ley secular y eclesial. Es también la designación de los textos que demuestran inspiración y autoridad divina. La inspiración y la autoridad de la Biblia no fueron asignados por un concilio eclesiástico muy posterior. Estas cualidades fueron reconocidas por la primera audiencia a medida que se daba la revelación. Así, por ejemplo, Josué afirma que los escritos bíblicos de Moisés tenían autoridad divina y desafió a su audiencia a que confiara y obedeciera. Esta misma respuesta puede verse conforme al canon bíblico que guía nuestro crecimiento. Un subproducto de este reconocimiento fue una cuidadosa preservación y transmisión textual. El Talmud registra la advertencia de un antiguo rabino, de un escriba ocupado en hacer una copia. Hijo mío, sé cuidadoso porque el trabajo es el trabajo del cielo. Si omites una sola letra, todo el mundo será destruido. Vinculación con la literatura del Nuevo Testamento. La Biblia hebrea termina con los libros históricos de Esdras, Nehemías y Crónicas. El Antiguo Testamento protestante contiene los mismos textos, pero aparecen en un orden diferente y terminan con los diferentes proexilios, Ageo, Zacarías y Malaquías. Los escritores de estos libros transmiten una sensación aguda que Dios nos había terminado con la revelación y la redención. Si bien después de Malaquías los judíos reconocieron que Dios ya no hablaba por medio de los profetas, existía la esperanza de que algún Dios fuera a revelarse de nuevo. El apóstol Juan indica en cuanto a lo que interrogó al Juan el Bautista si era el Mesías prometido, y él lo negó y lo preguntó: ¿eres tú Elías? Y él dijo: no lo soy. ¿Tú eres el profeta? Y respondió: no. Juan 1, 19 al 21. La expectativa de la renovación de la revelación traería consigo enseñanza adicional. La palabra escrita de Dios y el Mesías, la palabra viva de Dios y a la vez el Nuevo Testamento, miran retrospectivamente la Biblia hebrea como una parte integral y consistente con su revelación. Además, este es el texto autoritativo que predicaron Jesús y sus discípulos. Por ejemplo, Pedro comienza su primera carta exponiendo los temas de la salvación, limpieza y perdón, la reconciliación y la herencia espiritual. La segunda enfatiza esta salvación en el texto de la Biblia hebrea, afirmando que los profetas entendieron que la promesa y el plan de Dios no eran solo para los creyentes hebreos, sino también para los gentiles. Las buenas noticias del Nuevo Testamento no son un evangelio nuevo, sino las mismas buenas nuevas que proclamó Moisés y los profetas. Pedro afirma que los profetas entendieron al menos tres cuestiones fundamentales. Número 1. El ungido de Dios, el Mesías, padeció una muerte vicaria por los pecados de la humanidad. Número 2. El Mesías sería glorificado como vencedor de Satanás y del pecado. Número 3. Estos dos acontecimientos cruciales sucederán en este orden. Lo que los profetas del Antiguo Testamento se entendieron y desearon ardientemente saber era cuándo ocurrirían estas cosas y cómo lo percibirían. Acerca de esta salvación han inquirido, investigado diligentemente los profetas que profetizaron de la gracia que fue destinada para ustedes. Ellos escudriñaban para ver qué persona y qué tiempo indicaba en el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, quien predijo las aflicciones que había de venir a Cristo en las glorias después de ellas. Primera de Pedro 1, 10 y 11. A veces los escritores del Nuevo Testamento se referían al núcleo del mensaje teológico de la Biblia hebrea como evangelio.
Una de las designaciones más comunes para la proclamación de Jesús del Evangelio del Reino está firmemente anclado en ella. El escritor de los Hebreos menciona que el Evangelio proclamado de sus contemporáneos es el mismo que Moisés proclamó a sus contemporáneos. El problema no es que la antigua revelación fuera defectuosa, sino porque no se identificaron por fe con los quienes la obedecieron. Hebreos 4:2. Ocasionalmente, los que escribieron el Nuevo Testamento aluden las buenas nuevas del plan redentor de Dios como la promesa. Pablo vinculó el Evangelio y la promesa cuando proclamó a Jesucristo en una audiencia en Antioquía. Nosotros también les anunciamos las buenas nuevas, que es la promesa que fue hecha a los padres. Esta se ha cumplido en Dios para nosotros, sus hijos, cuando resucitó a Jesús y acerca que Él lo levantó de los muertos para no volver más a la corrupción, ha dicho así: le darán a los santos y a los fieles las bendiciones prometidas a David. Hechos 13, versículos 32 y 34. Pablo enfrentó la herejía de ganar la gracia de Dios, recordando a los seguidores de Cristo en Galacia cómo habían llegado a la fe. Este respecto lo remite a Génesis y señala que Abraham confió en Dios y en su promesa y fue contado como por justicia. Gálatas 3:6. El plan de Dios es que aquel entonces era por la fe justificar a los gentiles, y este fue el evangelio dado a Abraham para la promesa: en ti serán benditas todas las naciones. Las promesas a Abraham fueron pronunciadas también a su descendencia, y dice, y a los descendientes, como refiriéndose a muchos, sino a uno solo, a tu descendencia que es en Cristo. Esto pues digno, el pacto confirmado antes por Dios no lo aboga la ley, que vino 430 años después para invalidar la promesa, porque así la herencia fuera por la ley, ya no sería por la promesa. Pero a Abraham Dios le había dado gratuitamente la herencia por medio de una promesa. La epístola de los Hebreos dice: porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, puesto que no podría jurar por otro mayor, juró por sí mismo. Hebreos 6:13. Luego cita algunas líneas de Génesis 12 para dirigir a la audiencia de vuelta a esa promesa. Dios había elegido a esa pareja sin hijos, mediante la cual planeaba llevar la bendición de la salvación no solo a la familia de Sara y Abraham, sino a todas las familias de la tierra. Por esto Dios, queriendo demostrar de modo convincente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, la garantizó con juramento, para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo estímulo, lo que hemos acudido para asirnos a la esperanza puesta por delante. Hebreos 6, 17 y 18. El Pentateuco. La tradición hebrea trata de los 5 primeros libros de la Biblia no como composiciones independientes, sino como una unidad. La Torá de Moisés, en hebreo, la Torá significa introducción, el verbo relacionado significa enseñar y el sustantivo afín denota maestro. El punto es que la Torá no es esencialmente una noción legalista, sino una formación e instrucción. Por supuesto que Dios, quien instruye a los que afirman para que formen parte de su pacto, y correspondiente para confiar en Él y seguir sus instrucciones. El prefacio de Génesis 1:11. Los 11 primeros capítulos del Pentateuco se destacan ante la narración que comienza en Génesis 12. Al mismo tiempo, Génesis 11 es un engarce deliberado entre el prefacio, capítulos del 1 al 10, la narración patriarcal, capítulo 12 y siguientes. Estos capítulos introductorios están salpicados con instrucciones de relatos de historias familiares. En primer lugar, el relato de la creación de los cielos y de la tierra, el 2:4, después de la historia familiar descrita en la línea de Adán, 5:1, la historia de la familia de Noé, 6:9, y luego la de Sem, Caín y Jafet, 10:1, la historia de la familia de Sem, 11:10,
la de Taré 11:27, en la que se presenta a uno a los hijos de Abraham. Ante el drama y la teología que comienza en el Génesis 12, se desarrollan a través del resto del Pentateuco cuestiones decisivas, desafiantes y una cosmovisión que predomina a la humanidad caída. Si no hay claridad en estos puntos, el mensaje del resto es poco menos que insignificante. En Génesis 1:11 se refiere a la persona, del carácter y el poder de Dios, la fuente de vida, el orden del Creador, la naturaleza del ser humano como portador de la imagen de Dios, la naturaleza de la tentación, el carácter del pecado y el impacto de toda la creación, incluyendo la relación entre la humanidad de Dios. Génesis anticipa el conflicto espiritual y promete la victoria final cuando la descendencia de la mujer aplaste a la cabeza de Satanás. Génesis 3:15. Asimismo habla de los orígenes del orden social, la cultura y el plan de Dios para habitar entre nosotros. Génesis 9:24-27. Todo esto es vital porque uno de los grandes desafíos al comunicar el mensaje de las Escrituras es una disparidad que existe entre una cosmovisión pagana, sea animista o humanista, y una cosmovisión bíblica. Sin este marco de referencia no es posible entender las expectativas de la justicia de Dios ni la gracia de la redención. Esta gracia está prefigurada por la bondad de Dios que nos bendice en el primer lugar. Él bendijo a toda la creación, 1:22. Después bendijo a lo específico de la humanidad, 1:28. 5:2, 9:1. Y luego se nos introduce a la tensión entre la gracia asombrosa de Dios y la terrible rebelión de la humanidad. La promesa de los patriarcas, Génesis 12 al 50, la bendición de la humanidad representa un escenario para la bendición de Abraham y mediante su simiente todos los pueblos de la tierra. Capítulo 12, versículos del 1 al 3. Dios toma una decisión muy importante, escoge una pareja de ancianos, incluso según sus normas del antiguo y cercano oriente, que no podría tener hijos. Los arranca de una tierra y los pone a prueba su fe, llamándolos a seguir su dirección a un destino desconocido. Además, somete a prueba su fe, prometiéndoles un hijo que los anima con la promesa de una patria, una protección y con el tiempo hasta reyes que surgirían de su árbol genealógico. Sin embargo, estos elementos de la promesa no son más que medios para un fin. La bendición primordial es el plan de Dios de la salvación para todos los grupos étnicos del mundo. La narración sigue en Abraham, Isaac, Jacob, en su peregrinaje hasta ser amenazados por la hambruna severa. Proteger y promover para esta pequeña familia significó desarrollar para un pueblo que pudo ser luz de los pueblos, Isaías 51:4, lo cual llegaría a la simiente de Abraham como el ungido libertador de Dios. En una providencia de Dios, José, el hijo de Jacob, terminó en Egipto para preparar el camino que permitió sobrevivir a los descendientes de Abraham. La promesa se reitera amplia en la bendición de Jacob y a sus hijos. Nadie le quita el poder a Judá, ni el cetro que tiene en las manos, hasta que venga el dueño del cetro, a quienes los pueblos obedecerán. Génesis 49:10. Construyendo y restaurando el Éxodo. Sin perder el ritmo entre Génesis y Éxodo, el Pentateuco utiliza un lenguaje de bendición. Génesis para relatar cómo Dios fue fiel con su promesa, pero los hijos de Israel fueron fecundos e hicieron muy numerosos y se multiplicaron y llegaron a ser muy poderosos, y la tierra estaba llena de ellos. Éxodo 1:7. Cuando el nuevo faraón no había conocido a José, versículo 8, oprimió a la familia de Abraham. Dios mantuvo su promesa de proteger su descendencia y castigar a los malos. Dios escogió a otro instrumento frágil, Moisés, para rescatar a su pueblo, que se lo llamaba mi hijo, mi primogénito. Éxodo 4, versículos 22 y 23. La narración se desarrolla por una parte en la teología de la retribución divina y por otra por la teología de la gracia mediante la Pascua. También presenta una teología
de la providencia, del seguimiento de la promesa del pacto que Dios de Abraham, instruyendo con su justicia y la comunidad un pacto para hacer de ella un reino de sacerdotes y una nación santa. Ellos y estos mandamientos están precedidos por una declaración fundamental: yo soy el Señor Yahweh, tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de la casa de esclavitud. 22. Las tres primeras directrices enseñan cómo deben vivir los creyentes en una relación de pacto con este Dios único e incomparable. En esta luz, las últimas 7 enseñan cómo la comunidad debe utilizar su energía y vivir entre sí con toda humanidad hecha a imagen de Dios y respeto a la adoración y el orden del pueblo de Dios, que honre al santo que quiso habitar en medio de ellos. Dios con nosotros. Su presencia se manifiesta y es visible mediante un espacio sagrado y designado, a saber, en el tabernáculo. Si bien el concepto hebreo de la Torá bíblica es unificada por un lector del siglo XXI, puede ser útil notar que algunos aspectos de la Torá enseñan las normas éticas y morales de Dios. Algunos aspectos de la Torá tienen el objetivo de instruir a la comunidad del pacto de la adoración espiritual. Gran parte de lo que se conoce como ley ceremonial ofrece lecciones gráficas y objetivas de la teología y fe, que es la expresión de fe en Dios, sus promesas de que algún día habría una expiación definitiva, y lo apuntan estos últimos símbolos. Sin embargo, otros aspectos de la Torá son específicos para este grupo étnico, para que enseñen su hogar y comunidad de lo que llevan en la ley moral y ceremonial. Enseñando y probando Levítico y Números. Levítico enseña cómo el pueblo del pacto debe ser santo porque Yahweh es santo. La teología completa de la expiación incluye las lecciones prácticas mediante un sistema de sacrificios. Ningún sacrificio puede demostrar suficientemente el plan, la promesa de Dios, pero aún así el conjunto de los sacrificios enseñan el honor del pecado y sus consecuencias, el costo de la expiación, de la paz que acompaña el perdón y la limpieza de la alegría y la relación restaurada con Dios. Números narra cómo la ley fue aprobada y a menudo llamada deficiente, y enseña la alteridad absoluta de Dios mediante instrucciones sobre la pureza. Incluso si somos infieles, Él permanece fiel, porque no puede negarse a sí mismo, 2 de Timoteo 2:13. Aunque prácticamente toda la generación del Éxodo murió en el desierto por su incredulidad, Hebreos 3. Dios preservó un remanente de creyentes como Josué, Caleb y sus familias para la tierra prometida. El pacto deuteronómico Moisés utiliza ahora el formato del trato del segundo milenio antes de Cristo, que establecía a un gran rey, un vasallo, para reafirmar y renovar el pacto preparado, y así el siguiente generación para que se confíe en el rey Yahvé y reclame su promesa. En el corazón mismo de esta renovación del pacto está el amor, la gracia de Dios. Moisés provee el colorario más razonable, hace un llamado a la siguiente generación para que ame siempre a este Dios único, con todo el corazón, con toda el alma, con toda la capacidad. Deuteronomio 6, 14 al 19. Fechas del Antiguo Testamento para recordar: en el año 280 el éxodo de Egipto, en el 50 establecimiento de la monarquía del rey Saúl, en el 930 muere el rey Salomón, en el 722 la caída de Sumeria, en el 701 sitiado de Jerusalén, en el 612 la caída de Nínive, en el 597 la caída de Jerusalén, en el 586 la destrucción de Jerusalén, en el 539 el edicto de Ciro, en el 515 el templo es restaurado sobre sus puertas, en el 445 Nehemías ha llegado a Jerusalén, en el 323 muere Alejandro Magno, en el 167 Antíoco Epifanes profana el templo, en el 63 Pompeyo entra a Jerusalén. Grandes imperios en los tiempos del Antiguo Testamento.
Las fechas de antes de Jesús están relacionadas con la hegemonía de cada imperio que afecta a Israel. En el 845 al 612 hay sirio, 612 al 605 el egipcio, en el 605 al 539 el babilónico, el 539 al 531 Persia, del 531 al 63 el griego, incluido los saduceos y los ptolomeos, en el 63 el imperio romano. Libros históricos. Aunque esta literatura es historiográfica hebrea antigua y no occidental moderna, ningún historia fría es solo estéril catálogo de hechos. Estos autores hebreos dan testimonio y relatan que vieron, oyeron desde su perspectiva. El historiador a menudo se relaciona con el tema y aporta pruebas para desarrollar un ejemplo ulterior para ello. La biografía judía de Jesús describe Juan, en la que abiertamente se declara que no es exhaustiva. Por cierto, Jesús hizo muchas otras señales que se presentan en los distintos, en los cuales no están escritas en este libro, pero estas cosas han sido escritas para que ustedes crean que Jesús es el Cristo, Hijo de Dios, y para que, creyendo, tengan vida en su nombre. Juan 20, de 30 a 31. Una vez que entendemos esto, no solo nos sorprende la perspectiva de la intención del autor de Crónicas, que sean distintas a las que escribió Samuel o Reyes. Estas historias están ancladas en la teología de la promesa que desarrolló en el Pentateuco. El lenguaje de la promesa del pacto que Dios hizo como Abraham aboca el cargo que recibió Josué en Deuteronomio 31 y Josué 1. Resuelve la problemática de que Dios hizo a David en 2 de Samuel 7 y está vinculada con el pacto de Dios que realizó con Moisés en el Sinaí. El pueblo, lugar, Josué, jueces, Esther, Esdras y Nehemías. Mientras que los 5 libros de Moisés representan una unidad, incluso en la lectura superficial señala una fluida y clara conexión entre el libro de Josué. Es una transición decisiva. La generación incrédula nunca dejó el desierto y Moisés, a quien no le permitió entrar en la tierra prometida, pasó de bastón de mano a Josué. Pero los temas se extienden a Josué, jueces, Samuel y reyes. En Josué, sobre todo en Jueces, se centra la atención de un lugar que Dios había escogido para plantar su nombre, el lugar que él había escogido para vivir su pueblo y se convertiría en testigo de su gloria, la luz de los gentiles. Este lugar es su herencia, Josué 1:6. En lugar de descanso 1:13, para el que se forma como pueblo, la preservación de aquel y por quienes vendría la descendencia proclamada es un tema trascendental en Esther, Esdras y Nehemías. El reino, Samuel, Reyes y Crónicas. A Abraham se le prometió el establecimiento del reino, Génesis 17:6, y sobre él dieron instrucciones de la renovación del pacto, Deuteronomio 17. Así que aunque las malas intenciones de Israel fueran dolorosas para Samuel y su duda para Dios, la monarquía formó parte del plan de Dios y les dio lo que ellos demandaban. Génesis 49. Habían predicho que la relación no vendría por la tribu de Benjamín, como Saúl pensaba, sino por la de Judá en el momento adecuado. David, un hombre según el corazón de Dios, fue nombrado líder y fue el canal designado para el conducto de la promesa del pacto dado a Abraham, 2 de Samuel 7, 8 al 16. Aunque muchas veces la promesa se vio amenazada, los historiadores del Antiguo Testamento dan testimonio de un peregrinaje tan a menudo y doloroso con este pueblo bendecido, con un propósito: mostrar la fidelidad de Dios para preservar un remanente judío, mediante el cual vendría el Mesías, el Hijo de David. Los libros poéticos y sapenciales. Por definición, la poesía es un medio de expresión más colorido y extenso y emotivo que la promesa narrativa. Los poetas sabios reflexionaron sobre las vicisitudes de la vida, todo esto en lo que significaba vivir este
mundo caído en el temor de Dios, en la esperanza y en la promesa del pacto. El temor del Señor, Job, Proverbios, Eclesiastés, Cantar de los Cantares y Lamentaciones. Hay por lo menos dos puntos críticos en el Pentateuco donde se destaca el temor de Dios. El primero de este contexto, la prueba de fe más severa de Abraham, después de haber demostrado su autenticidad, el ángel del Señor dijo, porque ahora conozco que temes a Dios, Génesis 22:12. En segundo se refiere a Moisés cuando marcó la necesidad de tener líderes capaces de temerosos de Dios, hombres íntegros que abracen las ganancias que aborrezcan las ganancias deshonestas, Éxodos 18:21, hombres sabios y entendidos y experimentados, Deuteronomio 1:13. La sabiduría fue el tema importante en la comunidad del pacto, así como el concepto del temor al Señor, anclado en el Pentateuco, en el desarrollo de la literatura sapiencial. Esta trata con una amplia gama de temas desde la perspectiva de una relación vital con Dios y una prudente aplicación en su verdad. El predicador resumen de esta manera. En conclusión, todos los discursos oídos en esta, teme a Dios y guarda sus mandamientos, pues esto es todo el hombre, porque Dios traerá juicio, toda acción junto a todo lo escogido, sea bueno o sea malo. Eclesiastés 12, 13 y 14. Alabanza a los santos salmos, el salterio, el himnario de Israel. Algunos himnos expresan arrepentimiento, otros reflexionan sobre el temor del Señor, otros hablan con expectación de la venida del Mesías. Hay otros que se quejan en extremo a la prueba de la calamidad, del dolor, y muchos expresan bellamente el gozo del corazón y creen en un Dios maravilloso y lleno de gracia. Es importante poner toda la atención posible en el escenario histórico de un salmo dado. El progreso de la revelación con respecto a la promesa o el plan de los profetas se desarrollan en dos temas en particular: el Mesías como siervo que padece vicariamente y el Mesías como rey justo y gobernante. Una vez cuando la profecía cese de Israel, hay un agudo sentido de que Dios no ha temido. Hay una palpable atención de la venida del Mesías, el último de los dos profetas. Concluye con estas palabras: He aquí yo envío al profeta Elías antes que él venga el día del Señor grande y temible. Él hará volver el corazón de los padres a los hijos y el corazón de los hijos a los padres, no sea que yo venga y golpee la tierra con destrucción. Malaquías 4, 5 al 6. Malaquías no habla de la reconciliación doméstica, sino del avivamiento espiritual. En un tiempo cuando los que se han conformado con ser seguidores nominales, honrando a Dios con sus labios mientras su corazón está lejos de Él, se arrepientan, sean redimidos, y la relación del pacto que resultare de la manera íntima, vibrante y vital. Un tiempo cuando los que han alejado la fe de los padres vuelvan su corazón hacia el hogar. De esta manera se prepara el escenario para la venida del Mesías y se reanude el relato con Mateo, Marcos, Lucas y Juan.